Bienvenidos a Coniunctio Luminaris 1. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la intención enfocado en el aspecto astrológico. Vamos a comenzar por desarrollar algunos conceptos muy básicos, ya que han tenido ya oportunidad de estudiar con nosotros astrología, así que no profundizaremos demasiado en esos conceptos que ya les son naturalmente familiares, pero sí vamos a dejar algo de información para que podamos tener como contexto. Entonces vamos a recordar algunos arquetipos del Sol y de la Luna. Sabemos que el Sol es la parte esencial de nosotros, es eso que es nuestra conciencia de sí, que se expresa sin la necesidad de pensar. Es decir, es una dimensión en nosotros totalmente esencial. A través de los otros planetas en la astrología nos vamos a ir conformando y serán estos otros planetas los paladines del Sol, los articuladores lógicos de su estructura, la cual, como dijimos, es puro fuego, pura conciencia. Así que no por nada en distintas culturas pues se ha rendido culto al sol, salimos en la mañana a hacer el saludo al sol, etcétera. Hay una noción intuitiva del orden del fuego en la medida en el orden de la sintonización con la energía del sol. Entonces, como es allá afuera, es aquí adentro, y en la medida en la que nosotros vamos sintonizando con el sol allá afuera, vamos accediendo a nuestra verdadera esencia solar interior, la esencia de nuestro corazón. Eh, por su parte, la luna es esa dimensión anímico-emocional que se articula bajo mm, eh, que se estructura bajo articuladores que son en realidad bastante muy desconocidos para nosotros. Son nuestros mecanismos de defensa, nuestros automatismos, el devenir que nos sucede y que se articula, como decíamos, bajo premisas históricos, socioculturales y también, bueno, los hábitos que en nuestra familia se han fomentado. Todo esto tiende a tener una fuerte retribución en el psiquismo, en nuestra manera de actuar, de pensar, de ser, que corresponde a una vibración muy particular en la que está emplazada esta luna en nuestro mapa natal. Como vimos anteriormente en la lección de la luna, eh, el nombre que usamos fue el hechizo lunar. En la clase del hechizo lunar vimos cómo había un fuerte componente reactivo en nosotros que está detonado por un otro componente activo que es precisamente el sol. Cuando el sol nos brilla directo en la cara y no tenemos tanta sintonía con este astro allá afuera, por lo tanto en nosotros aún no despierta del todo, sino que simplemente pues intuitivamente así somos. Entonces nos dejamos llevar necesariamente por el componente reactivo de la psique, que es nuestra luna, y actuamos en automático. Una expresión muy solar allá afuera, entonces activa necesariamente nuestra expresión lunar. Así que el conocer estas dos dimensiones en nuestro psiquismo es de importancia crucial para hacerlas convivir y no estar en disonancia y peleándonos entre nosotros mismos, quiero decir, nosotros contra nosotros mismos, y proyectando, por supuesto, esa disonancia en los demás. Sabemos que la luna es el arquetipo de la madre,
Es el arquetipo que estructura toda nuestra autonutrición, no solamente nuestra madre biológica, sino todos los entornos de contención, todos los entornos maternales, las primeras nodrizas, las personas con las que nos dejaban en la infancia, todo ese primer momento en la infancia que ha estructurado un patrón emocional sobre el cual nuestro psiquismo tiende a regresar, a querer experimentar lo que ha sucedido en el pasado. Entonces es importante que nosotros conozcamos el emplazamiento de nuestra luna para que podamos encontrar una nueva significación a lo que se ha establecido como un patrón que se puede llegar a cristalizar y causarnos disonancias en el futuro. Es importante entrar en la concepción de esa madre interna que debe despertar en nosotros para que en el caso paradigmático del hombre hegemónico heterosexual deje de proyectar su luna a las mujeres allá afuera y a su propia madre, de tal suerte que se sienta libre y con cierta, pues sí, libertad de expresar su dimensión femenina lunar, sin el arraigo sociocultural que lo delimita a concebir a priori que una persona que expresa su creatividad, sus emociones y sus sentimientos de forma exteriorizada, es menos masculino, menos hombre. Así que este es el tema que vamos a bien plantear en esta oportunidad, cómo reconciliar estas dos energías, masculina y femenina, y cómo efectivamente llevarla a un entorno de desarrollo personal, de crecimiento personal, que es el ámbito de la astrología evolucionista, en el sentido de que vamos a utilizar algunas técnicas y algunas prácticas para despertar en nosotros una práctica, un modo de ser, una rutina más adecuada para ayudar a nuestro sistema físico, fisiológico, orgánico, a nuestro cuerpo y a nuestro psiquismo, a nuestra mente y a nuestro cuerpo, a que nos ayuden a trascender nuestras barreras limitativas. Correcto, entonces la conjunción de la luna y del sol se va a estar produciendo pues cada mes en el cielo, ¿no? El sol allá afuera y la luna allá afuera cada mes van a tener una oportunidad de entrar en ese contacto. Por lo tanto, sí, como es allá afuera, es aquí adentro, como es arriba, es abajo, que nosotros empecemos a sintonizarnos con los flujos astrológicos como un mero ejercicio mnemotécnico al principio, es decir, que sea un despertador de la conciencia quizás programado muy artificialmente, pero en la medida en la que lo vamos haciendo como una rutina, un buen hábito para ejercitar esta parte más creativa e intuitiva de nosotros, esta dimensión femenina lunar, es de hecho lo que va a promover que el sol en nosotros pueda encontrar una excitación electrónica al interior de nosotros, porque una dimensión femenina en nosotros mismos está de hecho surgiendo. Esto sin importar si somos de género biológico hombre o mujer, nosotros tenemos contenidas las energías masculinas y femeninas dentro de nuestro psiquismo. Entonces es importante que para estimular la conciencia del sol, que no precisa de el pensamiento, sino simplemente de la detonación de la chispa, del entusiasmo y de la creatividad con una causa, ¿vale? El sol puede brillar hacia todas dimensiones, pero es la luna la que puede ayudarnos a encontrar una causa hacia la cual enfocar un brillo específico, uno de esos halos de luz, para que se transformen bueno, para que lo podamos enfocar en nuestro desarrollo personal. Muy bien, entonces para que esta excitación del sol se pueda producir cada vez
más naturalmente, es necesario conectar con el arquetipo lunar, con el arquetipo de la madre, preguntarnos esencialmente cuál es mi relación con el arquetipo de la gran madre. Evidentemente será necesario comprender, tener nociones sobre psicología alrededor del complejo materno, y para esto tendremos otra oportunidad de hablar en concreto, pero la mayoría de nosotros entonces proyectamos nuestra feminidad en aquella otra mujer, físicamente hablando, que nos remita a ese estadio tan arcaico en nosotros, tan viejo, que es el contacto directo con nuestra madre en los primeros años de la infancia. Así que no es raro que las personas se casen con sus madres, que se casen con sus padres, que se casen con este estadio de contención, de amor y de ternura que de alguna manera les recuerdan mucho a sus progenitores, ¿no? Así que hay que plantearse cuál es mi relación con la dualidad de la luna, que puede estar proyectada en un hombre biológico, por supuesto. Hay hombres y padres y esposos muy maternales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mi relación con estas energías dentro de mí? Y bajo ese entendido, ir encontrando nuevas significaciones a mi relación con el aspecto femenino, que quizás no dejo surgir en mí y lo tengo que proyectar, que sería el caso paradigmático de la mayoría de las personas. Entonces, nunca hay que olvidar que en esta autonutrición de la luna, yo voy a despertar a mi propia madre interna, y de esta manera yo poderme apapachar, yo poderme sentir un poco más en control de mis emociones, sin que necesite yo de alguien exterior que me dé validación, que me dé una aceptación, una aprobación emocional, que me dé una palmada en lo exterior, para que yo de alguna manera sienta que soy parte aún de la conciencia tribal de la luna, que soy aceptado por el grupo. Así que yo mismo tengo que darme una autovalidación, para que entonces surja en mí el aspecto solar, que es el autorrespeto. ¿Vale? Entonces, si yo mismo tengo una autovalidación desde el aspecto lunar, el aspecto solar que se manifiesta sin pensamientos, sin querer buscar ese autorrespeto a través del dominio del mundo material allá afuera, sino de mi propio mundo interior, va a surgir, va a brillar por sí solo, porque se va a sentir estimulado por una fuerza femenina que está creciendo en mí, que la estoy haciendo surgir en mí, para que este sol se exprese con naturalidad y no con ansias de poseer y de conquistar y de etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, nunca debemos olvidar entonces que la memoria lunar, y la memoria es la dimensión de la luna, la memoria es subjetivada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te pregunto qué sucedió el 9 de marzo el año en que naciste, en 1991 probablemente, o qué estaba sucediendo en tal fecha cuando tú tenías 3 años, ¿no? Si yo quiero ser muy objetivo, preguntándote qué es lo que exactamente estabas sintiendo y lo que estaba sucediendo en tu entorno en esa fecha en particular, si quiero ser muy explícito en un ejemplo muy burdo quizás, pero su simpleza tiene cierta garantía de ser comprendida, pues tú vas a regresar a tus memorias, esto es acceder a tu dimensión lunar, acceder al pasado, y siempre, siempre, siempre va a estar teñida de la subjetividad que te imprimió en los afectos ese acontecimiento que evidentemente no recuerdas, sino que lo estás construyendo. A través de la astrología evolutiva podemos, si nos vamos a las últimas instancias de esta disciplina, comprender que el pasado se puede cambiar. Caso contrario a lo que se nos instaura siempre, ¿no? Desde lo exterior, el pasado es, y enfócate en el futuro y trabaja duro y sigue adelante. Ok, sí, esta es la parte del sol, pero la parte de la luna es lo que va a estimular a nuestro sol, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si la memoria es subjetivada, nosotros podemos resignificar lo que nos ha sucedido antes y encontrar, valga la redundancia, significación
en nuestro dolor, significación en eso que a lo mejor experimentamos como una catarsis, angustias, etcétera. Sentimientos que no nos favorecieron en un momento pueden encontrar una nueva significación para que nosotros podamos hacer despertar esa chispa de entusiasmo, esa chispa de que estoy creciendo, esa chispa del sol que me hace mirar hacia adelante, pero siempre desde lo interno. Así como los momentos felices que son relativamente fugaces, los momentos que promovieron en nosotros grandes subidones energéticos en tanto emociones positivas. Nosotros también podemos resignificarlas y encontrar una cierta correlación en los acontecimientos. Vamos viendo cómo le podemos meter una cierta lógica a cuándo yo me he sentido feliz y de esta manera aproximar energía solar a nuestra luna para que podemos encontrar, como digo, nueva significación en lo que nos pasa. De esta forma, encontrando significación en lo que nos pasa, podemos ser mucho más efectivos a la hora de producir lo que queremos que pase a través de nosotros. Producir nosotros nuestra realidad en lugar de que nos suceda. Entonces, si la memoria subjetivada tiene este componente de un tinte totalmente personal, la memoria se puede cambiar. Yo no recuerdo exactamente lo que sucedió, sino que a través de lo que yo sentí, yo le voy tiñendo de mi cosecha. Eso que podríamos utilizar como una herramienta mnemotécnica, es decir, de la memoria, para producir brillo, para producir luz. Entonces, nosotros podemos tener, ahora vamos a entrar en esto, es como una primera introducción sobre los conceptos solar, lunar en conjunción, y en la medida en la que nosotros utilicemos las herramientas que se plantean desde la psicología y otras disciplinas, nosotros podemos poner una siembra de intención. Todo lo novilunio, toda conjunción del sol y de la luna es momento en el que tenemos en el cielo la luna nueva, cuando la oscuridad de la noche nos invita a inmergernos en ese pasado, a retrotraernos hacia el sueño, hacia nuestros sueños, hacia la consecución también de nuestra vida con respecto a la memoria que estamos edificándonos, porque la estamos construyendo, la memoria, entonces se proyecta hacia el futuro. Estos momentos son de gran importancia en el cielo y, como dije, tenemos una oportunidad cada mes, si queremos verlo desde ahí, ¿no? Tenemos un montón de oportunidades en el cielo, pero esta es realmente una que vale la pena explorar, el momento del novilunio. Todo novilunio tiene entonces un periodo de ventana de 6 meses en el que vamos a hacer una siembra de intenciones. Y de esto entonces es el tema del día de hoy. Después de del contexto que hemos planteado, pues vamos a ver aquí algunas recomendaciones sobre cómo sembrar intenciones. Muy bien, pues primero hablaremos de algunas herramientas de intención. Es bien sabido que, bueno, vamos a plantear aquí algunas, pero es bien sabido que nosotros necesitamos tener para una correcta siembra de intenciones que el hábitat en el que nos encontramos sea realmente propicio. Y para eso sería muy importante que nos hagamos y aquí vienen las cuestiones técnicas y prácticas y que le bajan un poquito al ritmo. Permítanme luego llegar a unas cuestiones mucho más trascendentales, pero evidentemente pues tener nuestro espacio ordenado, que el escritorio en el que trabajemos pues nos remita a una calma, ¿vale? También hemos hablado de geometría sagrada, colocar un cubo o un octaedro en el espacio de trabajo puede ser bastante muy estimulante, caso contrario a poner esas mismas figuras en los lugares en donde vamos a dormir, en donde sería más recomendable el colocar, hacer girar y colocar un icosaedro y un dodecaedro, por ejemplo. Realmente entonces lo que estoy tratando de plantear es que el hábitat, el entorno en el que vas a
hacer esa siembra de intenciones tiene que ser lo más adecuado posible, limpio. Esto es conectar con la energía de lo práctico, con la energía de la dignificación de la energía de Virgo, si lo queremos seguir conectando con la astrología, ¿no? Cada momento del día tiene que ser un momento sagrado, y en la medida en la que no haya distractores, entonces podemos hacer un mejor enfoque de la atención para la siembra de intención. Otra herramienta que se utiliza mucho en la psicología es el así llamado mapa de sueños. A mí me parece un tanto, bastante, a mi juicio, exagerado llamarlo mapa de sueños, pero bueno, ustedes lo pueden encontrar así, mapa de sueños. Yo lo preferiría llamar pues un mapa de intenciones, pero el mapa de sueños, como es herramienta psicológica, es literalmente una pizarra, un cartel, pues un cuaderno quizás, pero generalmente el mapa de sueño, así como una herramienta realmente potente, la encuentro realmente efectiva, es un cartel en el que tú te permitas pues encontrar. Se dice que es de sueños porque son los sueños que quieres conseguir, pero bueno, ya también les plantearé algo realmente sobre los sueños. Pero bueno, entonces este mapa de intenciones que voy a decir yo ahora, pues encontramos en revistas, en internet, distintas imágenes y gráficos que puedan a nosotros significar un trabajo creativo en el momento en el que imprimimos y estamos buscando y nos estamos visualizando y estamos recortando y estamos haciendo las manualidades y todo esto. Colocar quizás, por ejemplo, es el ejercicio más sencillo, colocar una foto de nosotros en el que nos sintamos bien con nosotros, con nuestra imagen, sonriendo, que estemos pues que tengamos ahí una buena imagen, ¿no?, de nosotros, y ir haciendo un mapa donde podamos conectar lo que queremos conseguir, quizás por ejemplo el mes de enero, el mes de febrero, las imágenes, ¿no?, de quizás un viaje o un artículo que queremos conseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de todos tus objetivos, por supuesto. Pueden ser estados de conciencia en la que vemos, por ejemplo, a alguien que está meditando y todo esto, ¿no? Es como encontrarle ahí una resonancia y una significancia. Y bueno, para alguien que no tenga problemas de externar su energía lunar, pues esto le parecerá fantástico, ¿no? Encontrar en contacto con lo material. La luna es la materia, y la creatividad y lo femenino y todo esto, ¿no? Entonces, si de alguna manera este ejercicio te resuena un poco en ese sentido, permítetelo, y si no, bueno, tenemos otras opciones, pero también te sugeriría que lo hicieras en alguna oportunidad que tuvieras en la vida, para que realmente conectaras con ese aspecto, ¿no? A lo mejor es muy lógico, en ese sentido, muy exacerbada tu energía masculina, muy lógica, racional, y a lo mejor todo esto parece pues un sinsentido, pero es de hecho lo que estas cosas, la luna es el sinsentido, el sol es todo sentido. ¿Vale? Entonces necesitas nivelar algunas cuestiones irracionales que tienen su lógica. Lo irracional es una lógica irracional, así que encuentra la resonancia en esto, ¿no? Permítete experimentar ese ejercicio para que veas cómo funciona en ti. Otras herramientas de intención pueden ser el decreto. Bueno, sobre esto no hay demasiado mucho que desarrollar, pero bueno, las palabras tienen poder, por lo tanto, que esta es la noción base de la que parte luego la neurolingüística, ¿no? Entonces, bueno, un decreto o el mejor decreto posible también es una herramienta de siembra de intenciones. Nosotros, bueno, probablemente tenga que desarrollar, pero muy leve, ¿no? Decreto. El psiquismo no comprende palabras negativas, por lo tanto, si queremos hacer una buena siembra de intenciones, no digamos no quiero esto, sino deseo tal, ¿vale? Esto a la luz del sol es súper efectivo. Ahora hay con una
cantidad exorbitante de energía del sol que está llegando a través de los códigos actuales de esta era en la que estamos entrando. Es bien importante ser muy consciente de lo que decimos, y cuando estamos haciendo un decreto podemos enfocarnos en la energía del sol, canalizar alguno de sus brillos y imaginar cómo esa palabra que estamos decretando está viajando y está siendo conectada por alguno de esos halos que en nuestra visualización pudimos interceptar. Esto es muy efectivo. También lo es precisamente la visualización creativa, un ejercicio también de las ciencias psicológicas. La visualización creativa que nos podemos permitir en una meditación en la que entremos en relax y a partir de ese estado más, el estado cero, el estado en blanco, donde ya no hay pensamientos, ahora sí, detonar una imagen visual que nos en la mente, en la pantalla mental, que nos remita al objetivo que queremos conseguir, ¿vale? Visualización creativa. De esto hay muchos ejercicios y bueno, todo va a ser correspondiente a lo que a ti signifique, ¿no? No será lo mismo si quieres conseguir un auto a que si quieres conseguir pues, un estado de conciencia. Correcto. Y el que he encontrado mucho más efectivo, involucra un poco de más esfuerzo, es no la visualización creativa, sino la imaginación activa, lo cual es un ejercicio de igual de las ciencias psicológicas planteada por Jung. La imaginación activa se diferencia de la visualización creativa en el sentido de que, de hecho, la visualización creativa entonces es un ejercicio solar. Yo voy a crear desde ese espacio en blanco, desde ese punto cero, una imagen que me va a ayudar a enfocarme totalmente enfocado en lo que yo quiero construir. Así que delimitamos todo lo que no queremos y solamente nos enfocamos en lo que sí queremos. Pero, ¿quién de ustedes, seguramente no la mayoría, sabe qué es lo que quiere? Cuando lanzamos esta pregunta, la mayoría de las personas no tienen idea de lo que quieren. Así que para esto nos sirve el otro ejercicio, la imaginación activa. La imaginación activa es una técnica lunar, ya que nosotros podemos entrar en meditación profunda y en lugar de estar produciendo una imagen activamente a través del sol para que visualicemos lo que queremos, como una siembra de intenciones, si no sabemos exactamente lo que queremos, aunque creamos que sí, entonces la imaginación activa es dejar que una imagen se detone por sí sola y no permitirle que cambie demasiado frenéticamente. Seguramente la primera imagen, aunque sea desagradable, aunque sea totalmente que tu conciencia considere que es incoherente, que son puras remanentes psíquicos del día, hay algo ahí que se ha detonado y es un tesoro que tú tienes que seguir, ¿no? Entonces no te permitas que la imagen por sí sola cambie, sino que sosténla un poco. Generalmente podemos, se me está ocurriendo, ¿no? Viene a mi mente un gato que imaginé en la infancia, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de un gato? ¿No? ¿Qué gato es? Y no me permitía que cambiara, ¿no? De repente se movía y así como que se deformaba y todo, pero después encontré el significado de ese gato, ¿no? Y bueno, eso sucedió en la infancia y hoy encuentro el significado de ese gato, ¿vale? Entonces, bueno, sí puede cambiar un poco, deformarse, pero que no te asuste y trata de ver a dónde te lleva la imagen. Cuando encuentres de alguna manera una cuestión del sinsentido de la luna, encuentres un cierto sentido del sol en esa imagen que estás percibiendo, seguramente no vas a encontrar el significado aún, pero en el momento en el que ya, bueno, sales de la meditación, sales del ensueño, incluso lo puedes hacer también al despertar cuando tienes un sueño que te impresionó y quieres investigar de dónde viene, cuál es su origen y todo esto, entonces utilizamos este mismo recurso, la imaginación activa. En ese momento entonces pintamos, escribimos, nos permitimos entrar en una práctica artística y de esta manera entonces estamos dejando que la imaginación se encarne en nuestra pequeña obra de arte, ¿vale? Entonces
estos componentes, bueno, ya vemos que la visualización creativa tiene que ver con un enfoque ya directo y la imaginación activa es que algo que está dentro de ti realmente te diga qué es lo que te está queriendo transmitir a través de que tú le des la chance de que pase al mundo físico desde tu fenomenología virtual, que pase al mundo físico por medio de tu mano y entonces es una reconciliación de estas energías masculinas y femeninas dentro de ti. Bueno, estas son algunas técnicas, algunas herramientas de intención que nos pueden ayudar a ser mucho más productivos y a dejar la procrastinación de lado. A pesar de que uno se pueda considerar, bueno, no tengo tiempo para andar haciendo esto, bueno, pues eso es precisamente lo que no te permite tener tiempo, que no dejas que tu creatividad trabaje por ti en lugar de que tú estés siempre activamente buscando y lo que generalmente vas a hacer es cansarte y procrastinar. Correcto, entonces vamos a hablar de algunas cuestiones. Me ha parecido muy interesante cuando he encontrado esta noción de Robin Sharma sobre el club de las 5 a.m. Cuando llegué a esta información hace ya bastante tiempo, me pareció que era muy bueno, es muy práctico, ¿vale? Ahora voy a compartirles algunas nociones de lo que él propone y bueno, lo vamos a ir combinando con la astrología para que pues tenga una propuesta de valor, el sentido de que, bueno, él no es astrólogo, por supuesto, así que lo vamos a ir como interiorizando para que lo llevemos, toda esa parte tan lógica y racional, la llevemos de hecho a un entorno mucho más emocional que se conecte con nuestros mundos anímicos, estos afectos que plasman los efectos en la realidad. Entonces, pues bueno, él plantea que podemos generar un club de las 5 a.m., ¿no? Así como el club de la pelea de David Finch. Esta película donde Brad Pitt y el otro actor, no recuerdo cómo se llama, que son el mismo, ¿no? eh, bueno, ojalá no sea el spoiler, pero está muy buena, véanla. Eh, bueno, ya dije el super spoiler, pero el club de la pelea, ¿no? Ellos forman un club donde pelean y bueno, si te lo pongo así, dices, bueno, oh, qué divertido, ¿no? Un club de la pelea. Pero sí, el club de los 5 a.m., ¿no? Es la gente que se despierta a las 5 a.m. para comenzar su día de una forma muy productiva donde se plantean algunas cuestiones, ¿no? Entonces, el mundo está lleno de distracciones y no hace falta que le pongamos mucho coco al decirnos que a las 5 de la mañana justamente el mundo está totalmente en calma. Si lo, si lo, si lo interiorizamos en el aspecto macrocósmico, pues nosotros podemos comprender que el paso de la noche al día es precisamente otra conjunción. Es una copulación del día y de la noche, es una copulación simbólica de la luna y el sol, a pesar de que no estén en conjunción en el cielo de una forma astrológica. Es el estado hipnagógico natural que tiene la vida, la naturaleza, para pasar de totalmente inactividad a la actividad más consciente, ¿correcto? Entonces, bueno, pues a las 5 de la mañana entonces podemos nosotros comenzar nuestro día y para esto hay, mm, bueno, Robin Sharma dice que hay muy poca gente, ¿vale? Muy poca gente, pero supuestamente cada vez va a ser más la gente que entre al club de los 5 de la mañana, hay muy poca gente que está dispuesta a hacer lo necesario para conseguir sus objetivos. Y esta poca gente es la que se despierta y entra al club de las 5 de la mañana, ¿vale? Entonces, si no hay, pensémoslo ya desde la enseñanza que estamos compartiendo desde hace tiempo, si no hay tanta energía súper enfocada en algo hegemónico a lo cual la tendencia energética te arrastre, lo cual es a las 12 de la mañana, donde todos estamos frenéticamente y estamos todos en el trabajo y bla, 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 bla. Entonces ya no hay oportunidad de ser realmente espontáneo, ya no hay oportunidad de ser auténtico, sino que vamos con la inercia, ¿vale? Entonces, pues a las 5 de la mañana hay menos actividad, pero está empezando el día, por lo tanto, es esta copulación que habíamos propuesto y es bien interesante este planteamiento de que entre menos energía hay a esa hora, la energía que tú detonas es realmente
auténtica y es la que está sintonizada la ascendencia del sol sobre el horizonte, ¿vale? Entonces, muy, muy, muy potente. Correcto, entonces, pues es bien importante que se haga antes de entrar al club de las 5 de la mañana un ritual nocturno, ¿no? El ritual nocturno implicaría que 3 horas antes de ir a dormir, o sea, el ritual nocturno empieza 3 horas antes de ir a dormir. Tú sabrás a qué horas te vas a dormir. Y ahí tomas tu última comida del día. Tú preparas el día siguiente ya para que esté listo todo para tu día, ¿vale? Y es bien importante la desconexión de la tecnología las últimas 3 horas para dormir y evitar la sobreestimulación. Lo que vamos a hacer es ya empezar a disminuir todo el frenesí para que entonces las imágenes oníricas, los sueños, la imaginación y todo esto empiece a ser menos voraz y se calme y las imágenes que percibamos como impresiones visuales que son intuitivas y surgen en nosotros sean cada vez más fieles en lugar de que estén súper combinadas con cosas que te resultará mucho más difícil encontrar un sentido, encontrar esa intención que realmente quiere estar surgiendo de ti. Al final descubriremos que la intención no es algo que nosotros activamente podamos controlar, sino que es la misma intención la que se quiere expresar a través de nuestra encarnación. Es nuestra, no quiero ser tan abstracto, pero es nuestra propia intención la que quiere surgir y nosotros podemos estar alineados con ese proyecto y que la vida surja muy fácilmente, muy naturalmente, o estar peleando con la tendencia ya muy frenética que nos imprime un deseo que no es auténtico. Entonces, bueno, después de evitar la sobreestimulación, también es dentro del ritual el ritual nocturno, es pues practicar la gratitud. Es bien, bien importante siempre tomar un momento en el día y en este caso si lo queremos adscribir al ritual nocturno de dar gracias por lo que ha sucedido y por lo que y por el devenir, ¿no? Estar agradecidos es una forma muy buena de entrar en resonancia con estados de conciencia de elevada frecuencia. Vibrar alto, ¿no? Como hemos explicado muchas veces, ¿no? Significa lo que pudiéramos comprender, ¿no? Vibrar alto. Y meditar, finalmente entonces una meditación es bien importante para totalmente ya estar en un estado que nos pueda asegurar el pasaje al estado hipnagógico. El estado hipnagógico que hemos estudiado anteriormente, esta no es una propuesta de Robin Sharma, pero de hecho él proponía que preparáramos el día ya al final. Yo he intercambiado algunos conceptos y me parece que es mucho más efectivo que la última actividad del día sea la meditación y te permitas ya descansar, dormir. Y esto, como sabemos, nos puede ayudar a que si la mente estaba activa, pero está en meditación, está activa, pero está en meditación. Ahora, al pasar del sol a la luna, al pasar a la parte umbral nocturna, hay momento de conciencialidad que nos permite entonces ser conscientes de nuestro sueño y de nuestras imágenes oníricas en ese momento, ¿no? Para quien tiene aún dificultades para recordar sus sueños o para encontrarle significado a sus sueños. Esto les va a brindar muchísima habilidad para conectar con su intención y para hacer la siembra de sus intenciones. Entonces, pues bueno, mira, los nuevos hábitos requieren siempre de persistencia y de continuar con lo que empezamos para demostrarnos este autorrespeto. Este autorrespeto, que es la parte del sol, no puede detonarse si no hay una dimensión lunar en nosotros que lo estimule, que estimule ese sol, querer ser el baluarte de nuestra propia autoimagen. Sin estar influidos por la consecución de cosas en el exterior, sino más bien un fomento de nuestra actividad interna, ¿no? Entonces, estos nuevos hábitos que para fomentarlos requieren de una persistencia y de la continuación de la actividad, al principio por supuesto serán totalmente abrasivas, convulsivas y
inseminar un nuevo hábito es muy complejo y es ahí donde se requiere la carga de disciplina que es necesaria desarrollar. Entonces, pero luego de lo que se trata es de que como el mismo componente lunar es automático y cíclico, en el momento en el que a través del sol, que es esta disciplina, este esfuerzo de implantar ese nuevo hábito en ti, vas de alguna manera estimular a tu dimensión lunar y esta va a adquirir un nuevo patrón por sí solo. Entonces, las personas que son más exitosas han encontrado un punto cero de donde la entropía ahora les juega a favor y ahora su mismo componente lunar, obviamente estas personas no conocen de astrología y no saben que esto es de esa forma, ¿no? Pero te lo podemos plantear de esta manera. El sol entonces imprime con la actividad y la búsqueda de una intención un brillo en el cual ahora la luna se siente segura de generar un nuevo mecanismo autónomo, pero ahora este es positivo. Soy claro con lo que estoy planteando. La misma luna siempre va a querer hacer cosas lunares, es decir, cíclicas. Es la luna la que da vueltas cada 28 días, ¿no? Todo el ciclo. Entonces, esta nueva automatización de las rutinas implica siempre un patrón de 4 vías, si tienen oportunidad de anotar. El 1 es el disparador, lo cual implica esa intencionalidad que nosotros vamos a sembrar como momento semilla, que es cualquier conjunción de nuestras luminarias, ya sea actualmente en un novilunio físicamente, el día que la luna y el sol se conjuncionan, lo cual sería muy, muy, muy efectivo, te llevaría mucho, muy más rápido, pero también en esta idea del club de las 5 de la mañana, en donde estamos en una nueva conjunción de la noche y del día, ¿vale? Correcto, entonces este disparador es esta promesa que te haces a ti mismo de sembrar esa intención, ese momento semilla que tiene, como dijimos, una vigencia de 6 meses, pero no entremos en ese detalle aún, vamos a desarrollar un poquito más. Entonces el segundo componente de este patrón para reconfigurar un viejo hábito es el ritual. El ritual es que tú puedes utilizar estas herramientas que te había propuesto, ¿no? El mapa de sueños, el mapa de intenciones, también escribir tus sueños, la imaginación activa estaría involucrada en eso, la visualización creativa, poner un pizarrón donde tú establezcas ahí las 5 cosas que quieres lograr en el día, ¿no? Entonces hay muchas técnicas y el hábitat que te promueva, esto es parte de tu ritual, ¿vale? Que no comiences a trabajar, sino antes haces una limpieza de tu escritorio o lo que sea, ¿vale? Este es el ritual que te va a llevar a que ese disparador entonces sea cada vez más un componente automático pero positivo. Y la recompensa, ese es el tercer factor, la recompensa que te planteas a ti mismo: si alcanzo este objetivo el día de hoy, quizás voy al cine. Ese tipo de cosas son muy básicas pero efectivas. Sin embargo, las que realmente vale la pena considerar son los cambios físico-emocionales. Es decir, cuando tú ya empiezas a entrar en un estado en donde la entropía te juega a favor y ahora tú mismo te encuentras mucho más estable, feliz, de repente te sorprendes sonriendo, cosas que no hacías antes, ¿no? En tu catarsis, en tu depresión, quizás no habías dadote la oportunidad de sentir gratitud, resonancia con la vida. Entonces, estas son unas recompensas de muy alto orden que son el tercer eslabón, el tercer componente de este sistema de 4 componentes para actualizar un nuevo hábito, ¿vale? Entonces, disparador, ritual, el disparador es la intención, el ritual es el ejercicio de lo que te va a llevar a la consecución de esa intención, y luego las recompensas que van a seguir estimulándote para que tú lo sigas continuando hasta que, bueno, llegues a ese cuarto factor, que es la repetición. Entonces, bueno, tiene una cierta lógica, esta es la lógica que se plantea aquí, y bueno, la instalación de ese nuevo hábito, ahora sí, cómo vamos a ir como poniendo algunos significantes en esos 4
grandes bloques, ¿no? De cómo insertar un nuevo hábito, ¿no? Entonces, pues mira, la instalación de un nuevo hábito se puede hacer de la siguiente forma. Robin Sharma lo plantea de esta forma: hacerse en 66 días y transcurre en 3 etapas consecutivas. Ahora veremos las 3 etapas consecutivas, no sin antes hacer la aportación esotérica de lo que se puede proponer ahí como ese 66 días. Bueno, yo me pongo a pensar, bueno, esto no está en el libro, ¿no? Pero 66 días, o sea, ¿cuántos días tiene un mes? Tiene 31 a lo máximo, por lo tanto son 62 días, ¿no? 62 días. ¿Y por qué utilizamos el 66? Bueno, sabemos que el 6 es el número de la belleza, el número de la materia, el número de la introducción a la realidad, es el número de la casa de Virgo, de las actividades que son del día cotidiano, ¿vale? Entonces, 66 de hecho me parece un número fenomenal porque no implica que estemos alineados con este mes voy a 2 meses y, ¿vale? Entonces, de alguna manera te saca de nuevo de esa concepción tan estructural que tienes de estar a las 12 del día todos trabajando y la hora pico. Soy claro con lo que estoy proponiendo aquí del análisis que hago yo de este 66. Bueno, me parece fundamental, ¿no? Que de alguna manera no tenga tantas componentes tan lógico-estructurales hegemónicos, todas nuestras consecuciones, toda la búsqueda de lo que queremos hacer, de alguna manera que salte un poco, o sea, nos estamos permitiendo ser muy rigurosos y disciplinados, ¿vale? 66 días, pero entonces, de alguna manera nos estamos enfocando la atención en que no porque empecé el día 1 de junio, pues entonces hacia el otro 1 de mayo o lo que sea, yo ya voy a acabar, ¿no? Y yo ya estoy como condicionado y recuerda que si tú ya sabes, si tú ya eres, ¿no? No estás, ¿no? Si tú no te tienes que esforzar, ¿no? Tú tienes que siempre estar como muy, muy consciente de lo que estás haciendo. Entonces, me parece muy, muy buena esta idea de los 66 días y que transcurren 3 etapas consecutivas, ¿vale? Entonces, obviamente, esto es pura lógica, ¿no? Es el quiebre del hábito anterior. Cuando se instala un nuevo hábito es porque ha habido entonces en estas 4 fases, ¿no? Disparador, ritual, las recompensas y la repetición durante 66 días es lo que tú vas a estar promoviendo en esta máquina que va a generar un nuevo automatismo lunar que está nutrido por el sol, o sea, el sol la está inseminando. Esta es la conjunto, ¿no? Esta es la copulación de lo solar con la luna. Entonces, es el quiebre del hábito anterior, la creación de uno nuevo y la integración final automática. Entonces, es el momento en el que ahora sí la entropía, este punto de Capitone, según las ciencias físicas, te juega a favor, ¿no? Ahora se ha establecido un nuevo hábito que ya te va a ser muy sencillo llevarlo a sus máximas consecuencias, ¿vale? No sin que el sol siga rigiendo ahí en ese mundo interior, porque la luna va a tender bueno, 66 días no es lo mismo que evidentemente, aunque va a ser mucho más sencillo, 66 días no es lo mismo que 20, 30 años de lo mismo, ¿vale? Entonces, siempre con la conciencia activa que no involucra ya pensamiento, porque el sol ya no es el pensamiento, es una simple forma de irradiar, es la esencia. Así que si la luna ya se estimuló por la esencia de tu dimensión solar interna, entonces ahora puede generar un automatismo, pero si de repente el sol deja de brillar, la luna va a tender a donde brilló antes, ¿no? A donde el sol siempre brilló antes, que son tus automatismos infantiles. Entonces es como cuando dejas, no quiero ser peyorativo, pero me viene a la mente este ejemplo, ¿no? Dejas a tu esposa sola mucho tiempo y bueno, pues ella va a terminar yéndose. Eh, Entonces, ¿cómo comenzar en esta siembra de intenciones y que sea efectiva, ¿no? Todavía no hablamos de las intenciones que vamos a sembrar, pero ¿cómo las vamos a sembrar una vez que las tengamos? Pues bueno, se puede iniciar poniendo una alarma 30 minutos antes de la hora en la que generalmente te despiertas y así vas
reduciendo 30 minutos hasta que llegues a la hora adecuada. No precisamente a las 5 de la mañana, como podemos estar analizando. Sin embargo, bueno, tiene una cierta lógica, ya vemos que todo lo que hemos planteado. Y bueno, hasta que lleguemos al objetivo de despertarnos a la hora que nos propusimos. Esto va a ejercitar la voluntad, porque por más de que tú quieras seguir durmiendo, vas a obligarte a respetar el acuerdo que tú mismo hiciste contigo mismo al interior, ¿no? Entonces ese sol y esa luna están entrando en un acuerdo que les favorece a todo el sistema integral, ¿no? A tus 10 planetas principales, no solo a los luz y a la luna, y a los ejes y a los vectores y todo lo demás. Entonces, bueno, este éxito a largo plazo requiere esta creación de hábitos que sean sustentables realmente. Es aquí donde vamos a comenzar a ver cuál es realmente una intención, de una siembra de intenciones de un deseo auténtico, ¿no? Y comprender que hay que tener mm, estas tres formas de cultivar, ¿no? Hay que cultivar la voluntad, y esto lo puedes ejercitar con el despertarte 30 minutos antes y la siguiente semana otros 30 minutos antes. Entonces tú estás ejercitando tu voluntad. ¿Por qué? Porque dijiste que ibas a hacer algo, así que ahora, por más que tus otros componentes no quieran respetar el acuerdo, así tú vas cultivando tu voluntad, ¿vale? Es un poco la técnica que te puedes programar a ti mismo, ¿vale? Hay muchas otras más herramientas, pero para el caso que nos ocupa creo que esta es una muy buena. Otra es de que cuando nos cachemos haciendo algo que que no corresponde a la intención que estamos sembrando, entonces quizás podamos utilizar un pequeño, por favor, pequeño y con mucha responsabilidad, detonante somático. Un mago muy loco, Aleister Crowley, se pinchaba con un alfiler. Entonces yo no lo recomiendo porque esto es patológico, puede llegar a ser patológico, pero la idea creo que queda clara en el momento. O sea, esta es la cuestión de las recompensas, ¿no? Si no lo hago, si no hago mi voluntad, entonces no obtengo la recompensa. ¿Vale? Y esto lo vas a ver bien porque no te sientes como te quieres sentir. Recuerda, estamos conectando con la luna, por lo tanto el componente afectivo es la señal que tú tienes que estar esperando, que te sientas mejor contigo mismo. Si a pesar de que estás supuestamente llegando a las conclusiones, cumpliendo tus propósitos y tu intención, pero no te sientes mejor, entonces significa que no es un deseo auténtico, significa que es un deseo articulado por otra cosa allá afuera, que es un imperativo categórico y hegemónico sobre la consecución de éxito social, de mejor recurso, de dinero, de lo que sea. Entonces no vibra, no es un deseo solar, es de hecho un deseo lunar. Que está supeditado al gran sol de todas las demás conciencias que tienen éxito, que tienen dinero, me estoy explicando. Es una cosa que atrae a tu luna a que tú quieras ser parte de esa tribu, de la tribu de los que tienen un montón de cosas y de bla, 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 bla. Ok, todo esto no está peleado, puedes estar alineado con ello, pero si no te sientes mejor tú, vas a llegar a un punto en el que no te puedes mentir a ti mismo y vas a estar en catarsis, te va a hacer una crisis, vas a estar súper agotado, cansado, y bueno, esto no tiene nada que ver con generar más energía y placer, ¿verdad? Entonces esas son unas formas en las que nosotros podemos identificar si nuestro deseo es realmente auténtico o está supeditado por la hegemonía allá afuera, ¿vale? Entonces, pues obviamente el compromiso parcial produce resultados parciales. Es en el momento en el que comprendemos estos tres componentes que implican la siembra de una intención a largo plazo. En esta creación de hábitos sustentables, ¿no? No es sustentable que tú te estés agotando de más, lo que estaba planteando hace un momento. Entonces hay que ser disciplinados, pero también hay que descansar. Aquí estamos jugando de nuevo el juego del sol y de la luna. Disciplinados mediante el sol y descansar mediante la luna. La luna involucra el sueño, sí, el sueño, el dormir, el descansar. Así que no pretendas que sobreestimulando esa dualidad vas a estar en equilibrio como para alcanzar tu objetivo, si entonces no atiendes a esa dimensión muy lunar de la vuelta a casa, del estar en contacto con los seres que amas,
de descansar, ¿vale? Vale, entonces el compromiso parcial, como dijimos, produce resultados parciales. Si yo me comprometo solo con la parte de estar disciplinado, pero sin descansar, entonces el resultado será parcial. Sí, quizás tendré un mejor recurso, pero ya no lo puedo gastar, ¿no? Porque ya me enfermé, ¿no? Es lo que le sucede a muchas personas que se han pasado la vida trabajando duro, porque ni modo, hay que chingarle, como se dice en México, y luego pues ese recurso ya ni siquiera lo pueden disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, todos y cada uno de nosotros nos hemos visto en esa situación, ¿no? De repente las cosas van bien y nos queremos como súper enfocar en lo que sí va bien y de repente, bueno, ya falló algo en el sistema, ¿no? Y ahora ya tenemos una enfermedad que nos ocupa y ahora tenemos que gastar todo ese que invertimos en recuperarnos. Y bueno, esto lo pudimos evitar si estábamos en un equilibrio entre disciplina y descanso. Entonces estos son los ejes polares de una correcta siembra de intención. Veámoslo a nivel astrológico. Nosotros sembramos un momento semilla en el novilunio. ¿M? Y cómo está es la luna nueva, no hay sol, no hay brillo en la noche, ¿no? Entonces es totalmente un descanso, ¿no? Es totalmente la inmersión en lo más profundo, en la desconexión total, si se quiere. Pero ese sol está, de hecho, inseminando como una pequeña semilla, así que por eso la importancia de, en el caso que les planteo, meditar al final para que el estado hipnagógico me produzca que esa pequeña conciencialidad que es el sol entre en el mundo lunar y de esta forma él ya opere por sí solo dentro de ese mundo en el que nuestra dimensión anímica y lunar le va a dar el mejor de los recorridos. ¿Por qué? Porque la luna va a estar estimulada de que hay un visitante solar sutil, la luna nueva, donde nos permitimos entrar en contacto con nuestra propia intimidad, porque para corresponder a la intimidad con los demás tenemos que conocer nuestra propia intimidad, entrar bien profundo en nosotros, pero no de una forma abrasiva y totalmente egótica y catárquica, porque ya sabemos lo que va a producir estas imágenes de abordarnos con mucha agua y que nos ahoguemos y todo eso, es porque de alguna manera estamos súper prendidos entrando en un lugar oscuro y entonces este lugar oscuro que se va a salir de onda, ¿no? O sea, hay algo muy egótico entrando a mi terreno, diría la luna, y te va a abordar y te va a querer destruir, ¿vale? Entonces es un componente muy solar sutil, esta meditación de la conciencia, pero tranquilo, entrando, ese es el momento del equilibrio entre el sol, la pura esencia y no los pensamientos, y ahora cómo le vamos a hacer, y estratagemas y tácticas mercuriales y de otros, y marciales y de otros planetas, pero no del sol, ¿vale? Entonces el sol entra en donde solo la luna lo puede dejar pasar, ¿no? Si entra Marte, si entra Mercurio, la luna va a decir, hey, estoy desnuda y la va a querer destruir, ¿vale? Entonces el sol cuando entra ahí, entonces es es realmente un hacer el amor entre el sol y la luna dentro de nosotros. Así que la presión adecuada es necesaria para expandir la capacidad. Esto lo desarrollamos en la última sesión con los muchachos de iniciación, ¿no? La presión adecuada es necesaria para expandir la capacidad. Así que permítete presionarte cuando tengas esa siembra de intención, el fomento de ¿qué? De tu voluntad primero, ¿verdad? Esa voluntad de que, bueno, no quiero despertarme a esa hora, como un ejemplo, ¿no? No estoy dispuesto a hacer lo necesario para alcanzar mi objetivo. Bueno, aquí no te estás presionando lo demás, lo suficiente, no estás entrando en un momento de coagulación de tus energías, ¿vale? Para que produzcan un resultado, para que sigues en un estado muy inercial, ¿no? Lunar. Entonces, aquí es donde nos preguntamos cuánto tiempo estamos invirtiendo en la intención. En el momento en el que queremos sembrar una intención, hay que preguntarse entonces, respondiendo a esa cuestión de que la presión necesaria, la presión adecuada es necesaria, la adecuada, no la que ya se pasó de rosca, la adecuada es necesaria. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en esa intención? Eso te va a revelar tus prioridades. Si no tengo tiempo para hacer mi mapita, si no tengo tiempo para hacer el ejercicio, si no tengo tiempo para meditar, si no tengo tiempo, de alguna manera esa es la señal que a ti te da muy en claro que tus prioridades son otras.
Así de simple, y no hay que darle muchas vueltas al asunto. Si no tienes lo necesario para dedicarle el tiempo necesario a la búsqueda de tu visión, de la siembra de tu intención, entonces esa intención no tiene por qué eclosionar. Siempre es una siembra de semillas. Si no tengo el tiempo para regarlas, si no tengo tiempo para abonarlas, si no tengo tiempo para ver cómo va la luna también, para saber ir alineado con el flujo y que ya sabemos, ¿no? En la cosecha sembramos en luna nueva, en luna creciente, hacemos las podas y fertilizamos, en luna llena cosechamos, ¿no? Entonces, si no tengo tiempo, no tienes las prioridades alineadas. Y esto significaría no otra cosa más que o lo que deseo realmente no es un deseo auténtico y no lo deseo, o que no estoy dispuesto a hacer lo necesario para cumplirlo. No hay de otra. Si mis prioridades no son las de la intención que estoy sembrando, entonces realmente ahí yo me doy cuenta de que ese no es un deseo auténtico. Si no tengo tiempo para hacerlo, entonces realmente ¿lo deseo o no lo deseo? No, no lo deseo. O lo deseo, pero me falta energía. Lo deseo, pero no estoy dispuesto a hacer lo necesario para conseguirlo. Entonces, esta es la importancia de saber finalmente lo que yo quiero y acceder a un deseo auténtico y no dictado por la hegemonía allá afuera. ¿Cómo te puedes dar cuenta de si es un deseo auténtico? Pues porque te hace vibrar. Es realmente un deseo que tú puedes sentir en la piel y no es un imperativo categórico que tengo que, sino que es algo que realmente te vibra y tú puedes encontrar esa falta de actitud, esa falla en el sistema de lo que quieres hacer sembrar, si te respondes rápidamente a esta cuestión. El, y sería bueno que también pudieras considerarlo, ¿no? Sí, entonces. Sí, entonces. ¿Qué significa? Si pasa eso, entonces yo, si la situación se acomoda, entonces sí puedo. Si cae el dinero, entonces voy al viaje. Sí, entonces. Si el sí, entonces está muy presente en esa semilla que estás sembrando, ese deseo que estás queriendo hacer surgir mediante tu siembra de intención, el deseo sería el resultado y la intención es la semilla que estás sembrando, no es auténtico. Si está plagado de sí, entonces. Bueno, y si este cuate, entonces ya. ¿No? Si me dan el crédito, entonces, y tengo que hacer esto primero para que entonces aquello, ¿vale? Es la misma dialéctica del sí, entonces. Tengo que hacer esto primero para que entonces pueda hacer aquello, ¿vale? No es un deseo auténtico, porque si es el deseo auténtico, entonces me lleva directamente allí y restrinjo todo lo demás. A no ser que realmente tengas mejor no hablamos de eso. Esa es la cuestión. Esta es la cuestión paradigmática de realmente enfocarte, ¿ves? Si lo que quieres conseguir es realmente un deseo auténtico, no importará nada absolutamente a lo alrededor para que si entonces eso alrededor funciona, yo pueda realizarlo. Es que me he delimitado tanto para, eh, para enfocar la voluntad en eso que yo quiero conseguir. Por eso es bien importante, se plantea también todas las ciencias psicológicas nos dicen que hagamos una actividad a la vez, ¿no? Y que nos enfoquemos en esa sola actividad. Bueno, este es el mismo principio, quitarnos de los sí entonces, ¿no? Eh, ya que tu influencia en el mundo refleja el brillo, la nobleza y la pues sí, el autodominio que has conseguido y que has accedido adentro de ti. Esa vitalidad y esa luz que has logrado dentro de ti es lo que realmente va a reflejarse allá afuera como una influencia en el mundo exterior. Pero primero tienes que llegar a tu nobleza, que tu corazón sea noble, como el oro, y que llegues a tu propia luz. Entonces, bueno,
Existen 4 imperios interiores a los cuales podemos acceder y se nos es muy fácil llegar a ellos, de hecho muy fácil llegar a ellos en estos momentos crepusculares, en estos novilunios, en estas conjunciones del sol y de la luna, en estos componentes masculino y femenino entrando en contacto. Estos estos momentos crepusculares, como hemos dicho, ayudan mucho a que la conciencia esté mucho más fluida. ¿Escuchamos? De que la conciencia del sol esté mucho más fluida por el agua, el elemento agua de la luna. Entonces están juntos el fuego y el agua, están copulando entre ellos en estos momentos semilla, en los novilunios, en los crepúsculos a las 5 de la mañana, si queremos. Esto está correspondido dentro de la fisiología como la producción de hormonas de relax y reducción de hormonas de estrés en la parte prefrontal del cerebro, ¿vale? En estos momentos crepusculares, la segregación de hormonas de relax y disminución de hormonas de estrés es lo que nos permite que nosotros podamos entrar a estos 4 imperios del autodominio, ¿no? Y estos son, el primero es el mindset, que implicaría la manera de cambiar la manera de pensar. El otro es el heart set, que es la manera en la que nos sentimos, que permite pues purificar la forma en la que pensamos, que involucraría el dejar influencias negativas de personas que nos dicen, ¿estás seguro que eso es lo que quieres conseguir? Y se te encarna como un obstáculo, ¿no? Así como tus propias emociones negativas. Esto es parte de ese imperio que se llama el heart set. Luego tenemos el heal set, que es la salud física y la longevidad, promover la salud física y longeva. Y el último de estos 4 imperios del autodominio es el soul set, que es el espíritu que debemos cultivar para que nos sirva como guía en nuestro camino. Entonces, finalmente hemos hablado sobre cultivar en todas las ocasiones que tuvimos oportunidad. Cultivar, cultivar, cultivar. Exactamente. Esa semilla es lo que está surgiendo en nosotros. No se va a dar por sí sola. Tenemos que regarla y abonarla y podarla y ¿vale? Tenemos que cultivar en nosotros ese autodominio que es la siembra de nuestra intención para que eclosione en un verdadero deseo. Ahora, durante este levantarse a las 5 de la mañana, también se plantea, Robin Sharma plantea una fórmula, la llama él 20-20-20, y es la siguiente. 20 minutos de movimiento físico, el movimiento físico no tan suave. De hecho, él habla sobre el movimiento físico potente, ¿no? Hacer ejercicios, lagartijas y lo que sea, ¿no? Vale, entonces esto lo que hace es precisamente esa primera etapa de la que hablábamos anteriormente a esa hora, reduce estas hormonas del estrés y amplifica la oxitocina y las hormonas de amplio espectro que te ayudan pues a hacer que tu circulación vaya más rápido y regula también el metabolismo. Qué curioso, ¿no? Eso es desde el esoterismo, estas cuestiones del metabolismo, del entusiasmo, de la reducción de hormonas, del estrés, todo eso es lo que vimos anteriormente en la lección de chakras, en la de Manipura Chakra. Entonces el ejercicio, ¿no?, te ayuda a que en estos primeros 20 minutos puedan ayudarte a conectar con tu centro de poder, con tu centro de la voluntad, con el centro del chakra Manipura. Los siguientes 20 minutos se plantean como el de la reflexión. Después de esta actividad física, 20 minutos de meditación o de escribir,
también de planificar, ¿vale? Todo esto produce en ti una sensación de conciencia y de serenidad, pues que estás, como decíamos, la meditación, pues es ese momento de conciencia activa, pero sutil, ¿vale? La planificación de tu día y la reflexión de lo que estás, aquí también lo puedes, entrar en una práctica de agradecimiento, de practicar la gratitud y tal, que nos hace ser serenos y menos reactivos. Evidentemente, después de que le dimos chance al sol a que se exprese con ese ejercicio, ahora lo reducimos un poco y vamos entrando a esta cuestión de apelmazar, de coagular nuestro día, y ahora ya es menos reactivo porque no estará estimulado por un sol que está ya súper activo. Ahora tú fuiste el sol que activaste primero y ahora tú mismo estás sujeto a ti mismo. No sé si soy demasiado claro, me tardaría demasiado en desarrollarlo muy teóricamente, pero ahora tú eres tu propio referente, tú eres tu propio sol. Te estás generando tú tu autorrespeto a través del cultivo de tu voluntad y de que no te ganen tus tendencias oscuras, ¿vale? Entonces, y los últimos 20 minutos son los del crecimiento. Entonces, primeros 20 minutos, actividad, movimiento. Digo, muy curioso porque el chakra, el plexo solar, es el que determina el movimiento o el parar, mover o parar. Así que 20 minutos de movimiento, luego 20 minutos de reflexión y finalmente 20 minutos de crecimiento en los cuales nos podemos poner a leer, a estudiar, ponemos no a leer el periódico, ni las noticias, ni lo que aparece en las redes sociales, ¿correcto? Leer, fomentar en nosotros que nuestro crecimiento también intelectual es importante, ¿no? Estudiar, la lectura de libros, etcétera. Vale, entonces pues el crecimiento ocurre en los periodos de tiempo enfocados, que son el sol, y en los momentos de recuperación, que son la luna, lo que dijimos anteriormente. Si no tenemos esta mediación, muy difícilmente podemos conseguir que ellos entren en cópula, o será un supersol que querrá dominar a la luna, o será una superluna que el sol estará como apagado, ¿no? O sea, explosiones emocionales, sentimientos exacerbados, sin ton ni son, ¿vale? Y el sol, mucha actividad frenética que no tiene ninguna direccionalidad. O sea, ninguno de ellos tiene una dirección por sí sola, sino que juntos encuentran un sentido para que la intención se manifieste. Bien, entonces, pues, como sabemos, cada día es un pequeño día. Cada día es una oportunidad para cambiarlo absolutamente todo. Cada día es una vida en miniatura. Esto lo sabe la energía, no las personas, aunque también las personas, aunque no todas, la energía Virgo, ¿no? El día cotidiano va construyendo nuestro devenir en la realidad. Nuestro pequeño día es una versión de la vida. Y lo que genera la vida toda es el paso por estos días que podemos significar continuamente hasta que generemos buenos hábitos y esas intenciones que ahora son auténticas, porque ya sabemos reconocer que si vibran, que si nos hacen sentir bien, y no que nos hagan sentir bien por lo que obtenemos de ello, y finalmente luego eso que obtenemos termina por enfermarnos, destruirse o perderse, entonces ese no es un deseo auténtico, ¿vale? Entonces este aumento de autocontrol en una área de nuestra vida eleva el autocontrol en todas las áreas de la vida. Y ahora terminamos con con el aspecto astrológico, que es el meollo del asunto. Sabemos que tenemos entonces 12 áreas de la vida en las cuales podemos explorar. Es el entorno de nuestras casas astrológicas, que bueno, ustedes ya tienen a disposición la clase de las casas astrológicas, está gratuitamente en YouTube. Sin embargo, bueno, aproximarles también una síntesis de lo que significa cada casa astrológica, y en el aspecto totalmente de astrología, cuando la conjunción en el grado 0 de cada uno de los signos zodiacales se encuentran en nuestra luminaria, el Sol y la Luna, esto es que se hallan en conjunción partil, en el grado, depende de en qué grado de cada signo, nosotros podemos estudiar entonces
el signo sobre el cual está conformándose esta lunación y ver en qué casa astrológica nos cae a nosotros esa oportunidad de una siembra de intención, que como dijimos tiene una ventana de 6 meses. Seamos un poquito más concretos o planteemos un ejemplo. La siguiente oportunidad, y no por nada esta clase estaba diseñada para que pudiera serles de utilidad, la siguiente luna nueva es dentro de 3 días, me parece, 28 de junio. El 28 de junio entonces es el máximo arquetipo de la luna, ya que se hallará en el grado 7 de Cáncer. Entonces esa luna y ese sol se encontrarán en el grado 7 de Cáncer. Habría que ir entonces a nuestra carta natal y ver qué casa astrológica, en qué área de la vida nos sucede esta conjunción del sol y de la luna allá afuera. En ese momento entonces podemos evaluarnos y sembrar una semilla muy en concreto sobre el tema de la casa astrológica de la que se encuentre. Así que esta también es una gran herramienta de siembra de intenciones. Así como se proponía el mapa de los sueños, que es más bien como un mapa de intenciones, el mapa de ejercicios de visualización creativa, de los decretos, ¿vale? Esto te sirve bajo la estructura que tú quieras utilizar, pero si quieres ir muy bien alineado con todo el proceso del cosmos, estar alineado con el proyecto del cosmos, el asumir la energía de los astros te ayuda bastante, ¿no? Entonces, vemos en qué grado en esta oportunidad, pero así para todas las lunas de cada mes. En esta oportunidad, en el grado 7 de Cáncer, vemos en qué casa astrológica nos cae. Si nos cae en la casa 1, entonces la siembra de intención es concerniente a, si está en la casa 1, a una intención con respecto a la transformación de nuestra personalidad. En la casa 2, sobre nuestros recursos materiales y nuestros valores interiores. Sobre la casa 3, nuestras formas de comunicar y de vincularnos, sobre también nuestros familiares cercanos, estos que no elegimos, que no son nuestro padre y nuestra madre, sino nuestros primos, nuestros hermanos, quizás reconciliarnos con alguien o tal. También viajes cortos, como empezar a movernos un poquito mejor en el entorno. Esto es la casa 3. La casa 4 es la casa de nuestros orígenes, la casa de nuestros padres y de nuestros padres nucleares, de nuestra familia nuclear. Entonces, padre y madre. Allí entonces es una siembra de intenciones sobre el entrar en nuestro mundo interno, ver la relación que tenemos con ellos y de alguna manera respondernos a por qué somos así, pero también ir todavía más atrás. Esa casa 4 es nuestros orígenes espirituales, ¿no? De dónde estamos como un árbol que inserta sus raíces en la tierra y a través de los nutrientes él va asimilando toda la energía de la Pachamama y va generando la exuberancia de las ramas y de los frutos que finalmente son el pináculo del otro lado del umbral, en la casa 10, ¿no? En la casa del éxito y de la profesión y de la vocación y del entrarle a la vida, ¿no? Entonces la casa 4 es muy profunda, es la casa de la luna, es la casa de Cáncer, la casa de la luna. Es muy arquetípico, ¿no? Todo esto de la luna y por eso lo compartimos en este mes. Si está esta siembra de intenciones en la casa 5, es buen momento para generar un proyecto artístico o algo que tenga que ver con nuestros hijos, si tenemos hijos, un proyecto creativo. Es la creatividad que genera identidad, es la casa de la identidad que se promueve mediante yo ser y permitirme ser creativo. Así que si te cae en casa 5, ojalá tengas oportunidad de hacer alguno de estos mapas y de los pizarrones y de todo esto que planteamos acá. En la casa 6 es el área del trabajo, así que podemos sembrar una intención en nuestra forma de interactuar con los demás en el entorno laboral y del día cotidiano, ¿no? Es la casa de Virgo, la casa de lo que planteamos hace un momento, ¿no? Cada día es una vida en miniatura. Entonces, una siembra de que cada día sea sagrado, cada día sea especial, eso es muy, muy hermoso, ¿no? Para la casa 6. Para la casa el 6, la casa de lo hermoso, de la belleza. La casa 7, encontrar la belleza a lo más humilde, ¿no? Como Van Gogh, que no se permitía, él encontraba
encontraba nada era demasiado humilde para él, ¿no? Pintaba florecitas, pintaba así y lo hacía fenomenal, ¿no? Es un gran genio que nos puede remitir muy bien a la casa 6, por ejemplo. Eh, en la casa 7, una intención con respecto a nuestros vínculos profundos, no los de vínculos más bien como superficiales que están buenos, ¿no? Como las amistades y todo esto, la casa 3, pero y los primos y todo esto, sino con la pareja, la casa 7, la pareja o los socios comerciales, una intención con respecto a una forma mucho más productiva y efectiva de relacionarnos con aquellos que no son realmente significantes, la casa de Libra, la casa del otro, de la otredad, quiero decir. En la casa 8 es la casa de nuestro inconsciente, así que es una gran oportunidad para encontrar recursos ocultos, es una gran oportunidad para, si queremos verlo desde lo más mundano, para invertir, una siembra de intenciones para entrar en la bolsa de valores y bueno, para en realidad encontrar recursos ocultos de toda índole y de intercambios energéticos, encontrar nuestros poderes latentes, encontrar también una significación distinta a nuestra sexualidad. Todo esto es la casa 8, ¿no? La casa 9 es la filosofía de vida, así que es una siembra de intenciones con respecto a nuestra forma de concebir la vida, ¿no? Es momento de, si te cae en casa 9, es momento de que replantes toda tu existencia, ¿no? De que pienses las cosas desde otra frontera, que te permitas estudiar, es la casa de los estudios superiores, no sé si vas a entrar a una carrera o lo que sea, pues es un buen momento para sembrar intención allí. Y en la casa 10 es la casa de la vocación, encontrar tu vocación no es lo mismo a donde la profesión no es lo mismo que el trabajo, la vocación no es lo mismo que el trabajo, la vocación es ese término en latín que significa vocare, invocare, para aquello a lo que fuimos invocados en esta encarnación. ¿Por quién? Por nosotros mismos, evidentemente. Ese es a lo que realmente te vibra hacer porque es para lo que naciste, literalmente. Entonces, encontrar esa área vocacional que te va a llevar a un cierto prestigio, éxito, esos son nimiedades y efectos de una causa que es que encuentres tu verdadera vocación. La casa 10, la casa 11 es la casa de la experimentación de la sociedad, de la experimentación nunca mejor dicho, si queremos ser eh, muy directos, ¿no? La experimentación de la sociedad, cómo yo me involucro con la sociedad, cómo yo me permito ser accesible o no a los entornos paradigmáticos sociales y por lo tanto aportar al devenir de la raza humana. En la casa 12 algo tienes que soltar, ¿no? Es un momento de semilla en el que siembras tu forma de decir, ya va, esto no me hace bien, lo suelto, es ingestionable, la casa de Piscis, ¿no? Es el momento en el que hacemos una siembra de intenciones con respecto a nuestra habilidad de soltar y como es una casa tan mística, mágica, es la casa de Piscis, esa cuestión de soltar también es una buena oportunidad para eh, desprender energía, por lo tanto, una real muy buena siembra con respecto al entorno de la magia. Muchas gracias por escuchar. Yo soy otro tú. Buenas noches. Hola. Yo quiero preguntarte si depende, por ejemplo, cada 6 meses que sucede esto. O sea, tenemos que esperar a nuestro signo que coincida en esa lunación. Ah, sí, esa es buena. Gracias. Sí, gracias a ti. Sí, cada luna nueva tiene una vigencia de 6 meses. Entonces, decíamos que esta luna nueva que viene en 3 días a configurarse, el 28 de junio, tiene la vigencia de 6 meses hasta la luna llena en Capricornio. Es decir, que el Sol va a estar en Capricornio y la luna de vuelta va a estar en Cáncer, reflejándose. Sería la oposición. Entonces, luna nueva se conjuntan en un mismo signo. El sol sigue avanzando, la luna también, ¿no? Pero va así muy rápido y el sol va a ir un poco más lento mientras la luna sigue girando y ahora va a estar del otro lado el sol en Capricornio en diciembre y la luna va a estar
en oposición 180 grados, y esa es la vigencia en la que vamos a hacer en las lunas llenas, hacemos la cosecha de las intenciones que sembramos en las lunas nuevas. Con respecto a tu signo lunar, pues será mucho más potente si la luna nueva está sucediendo bajo el signo de tu luna natal. Si tienes luna en Acuario, es mucho más potente sembrar una intención en la luna nueva de Acuario y esperar a la luna llena que se pone en Acuario con el sol en Leo. Es ahí donde encontramos un momento de cosecha para la luna de Acuario. Bueno, entonces así es como los vamos como midiendo. La luna llena del cierre de este ciclo, que inicia dentro de 2 días, el 28 de junio, contamos 6 meses, y entonces la luna llena, la luna nueva que se había formado entre el sol y la luna en el grado 7 de Cáncer, y tú tienes que ver en qué casa te cae, va a pasar 6 meses para que el sol esté en Capricornio y la luna se halle de vuelta en Cáncer en oposición, y esta vez va a suceder en el grado 16 de Capricornio y de Cáncer respectivamente. Así que tú ahora verías ¿qué tienes en el grado 16 de Cáncer y de Capricornio? ¿Qué eje de casas? En esta carta está apareciendo el 1 y el 7, entonces personalidad y pareja, por ejemplo, dentro de tantos arquetipos que pueden ser. Ahí entonces podría ser muy coherente que tu siembra de intenciones tenga que ver con este eje de estas casas que están en juego. Vale, bueno, yo me doy por bien servido, les agradezco mucho que hayan estado acá, nos encontramos en una próxima. Hasta luego, gracias.